Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy. Como siempre, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos adentraremos en un tema que ha estado en boca de todos, un misterio que ha mantenido a los fanáticos en vilo y ha generado más preguntas que respuestas. Sí, hoy vamos a hablar de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Específicamente vamos a desentrañar el secreto oculto tras su ruptura. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor y cada posible razón detrás de esta separación que ha conmocionado a la farándula turca y más allá. Antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero pedirles un favor rápido. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de nuestros vídeos con los últimos chismes, noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Además, nos ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido que les encante. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Mert y Afra eran una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la exitosa serie, Yalan, también conocida como Golden Boy en algunos países. Su romance floreció a la vista de todos, y los fanáticos no podían dejar de hablar de lo perfectos que se veían juntos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. De repente, como un rayo en un día soleado, llegaron los rumores de una posible ruptura. Al principio muchos lo tomaron con pinzas, pensando que eran solo inventos de la prensa sensacionalista. Pero a medida que pasaban los días y no había desmentidos oficiales, la preocupación entre los fanáticos fue creciendo. Finalmente la confirmación llegó, dejando a muchos con el corazón roto. Mert y Afra habían terminado. La pregunta que todos se hacían era ¿por qué? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque, como sugiere el título de este vídeo, hay un secreto oculto detrás de su ruptura. Un secreto que no se ha revelado abiertamente, pero que a través de nuestras investigaciones y análisis, hemos logrado desenterrar. Primero vamos a repasar las teorías más comunes que se han manejado en los medios. La primera y tal vez la más recurrente es la de la incompatibilidad. Se dice que a pesar de su química en la pantalla, sus personalidades y estilos de vida eran muy diferentes. Mert, conocido por ser más extrovertido y fiestero, mientras que Afra es vista como más reservada y centrada en su carrera. Esta diferencia, dicen, pudo haber generado tensiones y desacuerdos que con el tiempo, se volvieron insostenibles. Otra teoría apunta a los celos y la presión mediática. Ser una pareja tan expuesta al público puede ser abrumador. Cada movimiento, cada mirada, cada gesto es analizado y comentado. Esta constante vigilancia puede generar inseguridades y celos, especialmente en una relación donde ambos son figuras públicas con mucho éxito y atención. Los celos, como sabemos, pueden ser un veneno lento que corroe cualquier relación. También se ha hablado de la interferencia de terceros. En el mundo del espectáculo, es común que existan personas que intenten influir en las relaciones de los famosos, ya sea por interés propio o por simple maldad. Rumores han surgido sobre la presencia de otras personas que pudieron haber sembrado la discordia entre Mert y Afra. Aunque no hay pruebas concretas de esto, es una posibilidad que no podemos descartar. Pero aquí es donde entra en juego el secreto oculto. Después de hablar con varias fuentes cercanas a la pareja, hemos descubierto que el verdadero motivo de la ruptura podría ser mucho más complejo y profundo de lo que se ha dicho. Se trata de una combinación de factores, pero con un elemento clave que no se ha mencionado públicamente. Este elemento clave es la diferencia en sus ambiciones profesionales y la visión que tenían sobre su futuro juntos. Afra, según nuestras fuentes, tenía planes muy específicos para su carrera. Quería expandirse internacionalmente, probarse en otros mercados y asumir roles más desafiantes. Tenía una visión muy clara de lo que quería lograr y estaba dispuesta a trabajar arduamente para conseguirlo. Mert, por otro lado, parecía estar más cómodo con su situación actual. Estaba contento con el éxito que tenía en Turquía y no parecía tener la misma urgencia por buscar oportunidades en el extranjero. Esto, a la larga, generó una fricción en la relación. Afra sentía que Mert no la apoyaba completamente en sus ambiciones, mientras que Mert se sentía presionado por las expectativas de Afra. Además, la agenda de trabajo de ambos se volvió cada vez más demandante, lo que dificultaba aún más la comunicación y el tiempo que pasaban juntos.
Las largas jornadas de rodaje, los viajes promocionales y los compromisos sociales les dejaban poco tiempo para nutrir su relación. Esto, combinado con las diferencias en sus ambiciones profesionales, creó una tormenta perfecta que terminó por separarlos. Es importante destacar que esta no es una historia de buenos y malos. Ambos son personas talentosas y ambiciosas que simplemente tenían diferentes prioridades y visión de futuro. No hay culpables, solo dos personas que, por más que se amaran, no lograron encontrar un punto medio que les permitiera crecer juntos. Además, la presión de los fanáticos y los medios también jugó un papel importante. La constante especulación y los rumores sobre su relación hicieron que fuera aún más difícil para ellos mantener la privacidad y la tranquilidad que necesitaban para resolver sus problemas. Cada vez que intentaban hablar o solucionar algo, se enfrentaban a un torbellino de comentarios y críticas que hacían que la situación fuera aún más complicada. En resumen, la ruptura de Mert y Afra no se debe a una sola razón, sino a una combinación de factores que incluyen diferencias en sus ambiciones profesionales, la falta de tiempo debido a sus apretadas agendas, la presión mediática y posiblemente algunas diferencias de personalidad que se fueron acentuando con el tiempo. El secreto oculto detrás de su ruptura es, en esencia, la incompatibilidad en sus planes de futuro y la dificultad para encontrar un equilibrio entre sus carreras y su relación. Es una lástima que hayan tomado caminos separados, pero es importante recordar que ambos son jóvenes y tienen mucho futuro por delante. Esperamos que ambos encuentren la felicidad y el éxito en sus respectivas carreras y vidas personales. Y aunque su romance haya terminado, siempre quedaremos con los recuerdos de los momentos felices que compartieron y la magia que transmitieron en la pantalla. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya ayudado a entender un poco más el secreto oculto detrás de la ruptura de Mert y Afra. Hemos intentado ser lo más objetivos y respetuosos posible, basándonos en la información que hemos podido recopilar. Gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta teoría tiene sentido? ¿O tienen alguna otra idea sobre por qué Mert y Afra terminaron? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido que les encante. Hasta la próxima. Ahora profundicemos un poco más en cada uno de estos factores y exploremos algunas facetas adicionales que pudieron haber contribuido a la separación. *** Las ambiciones profesionales, un camino divergente ***. Como mencionamos anteriormente, las ambiciones profesionales jugaron un papel crucial en la ruptura. Analicemos esto más a fondo. Afra Saraolu, con su talento innegable y su belleza cautivadora, ha demostrado una ambición feroz por conquistar nuevos horizontes. No se conforma con ser una estrella en Turquía, su visión se extiende a mercados internacionales. Se rumorea que ha estado tomando clases de actuación en inglés, asistiendo a talleres de interpretación y buscando activamente oportunidades en producciones extranjeras. Esta búsqueda de expansión internacional no es simplemente un capricho. Es una decisión estratégica basada en su deseo de crecer como actriz, explorar diferentes personajes y llegar a una audiencia global. Implica viajes constantes, audiciones en otros países y la necesidad de establecer contactos en la industria cinematográfica internacional. Mert Ramazan Demir, por otro lado, aunque también es un actor talentoso y exitoso, parece estar más arraigado en el mercado turco. Ha construido una sólida base de fans en su país de origen y ha protagonizado varias series de televisión y películas populares. Si bien no se descarta la posibilidad de que eventualmente busque oportunidades en el extranjero, no parece ser su principal prioridad en este momento. Esta diferencia en la visión profesional generó tensiones en la relación. Afra necesitaba un compañero que la apoyara incondicionalmente en su búsqueda de expansión internacional, un compañero que entendiera las exigencias de su carrera y que estuviera dispuesto a adaptarse a su estilo de vida nómada. Mert, por su parte, podía sentirse abrumado por las expectativas de Afra y podía tener dificultades para comprender su necesidad de estar constantemente viajando y buscando nuevas oportunidades. *** La falta de tiempo, una relación asediada por el trabajo ***. El mundo del espectáculo es notoriamente exigente y las agendas de Mert y Afra estaban repletas de compromisos profesionales.
Las largas jornadas de rodaje de Yalan, los viajes promocionales, las entrevistas con los medios y los eventos sociales consumían gran parte de su tiempo y energía. Esto dejaba poco espacio para la comunicación, la intimidad y el tiempo de calidad que necesita una relación para prosperar. En una relación sana, es fundamental dedicar tiempo a hablar sobre los problemas, compartir experiencias y simplemente disfrutar de la compañía del otro. Sin embargo, cuando ambos miembros de la pareja están constantemente ocupados con el trabajo, estas oportunidades se vuelven escasas. La falta de comunicación puede llevar a malentendidos, resentimientos y a una sensación de desconexión emocional. Además, las largas jornadas de rodaje y los viajes constantes pueden generar estrés y fatiga, lo que puede afectar negativamente el estado de ánimo y la capacidad de lidiar con los problemas de la relación. Cuando uno está cansado y estresado, es más fácil irritarse, discutir y perder la paciencia. *** La presión mediática, un microscopio constante ***. Ser una pareja famosa tiene sus ventajas, como el reconocimiento público y el acceso a oportunidades exclusivas. Sin embargo, también tiene sus desventajas, como la falta de privacidad y la constante presión mediática. Cada movimiento, cada mirada, cada gesto de Mert y Afra era analizado y comentado por los medios y los fanáticos. Esta constante vigilancia puede ser abrumadora e incluso paralizante. La pareja sentía que no podían actuar con naturalidad, que tenían que estar siempre conscientes de cómo se veían y de lo que decían. Cualquier pequeño desacuerdo o momento de tensión era amplificado y convertido en un escándalo. La presión mediática también alimentaba los rumores y las especulaciones sobre su relación. Constantemente se publicaban noticias falsas y chismes infundados que sembraban la duda y la desconfianza entre los fanáticos. Esto creaba un ambiente tóxico que dificultaba aún más la comunicación y la resolución de problemas. ***Las diferencias de personalidad, un desafío constante ***. Si bien la química entre Mert y Afra era innegable, también existían diferencias de personalidad que, con el tiempo, se fueron acentuando. Mert es conocido por ser extrovertido, sociable y amante de la fiesta. Le gusta estar rodeado de amigos, disfrutar de la vida nocturna y participar en eventos sociales. Afra, por otro lado, es vista como más reservada, introspectiva y centrada en su carrera. Prefiere pasar tiempo en casa, leer un buen libro, ver una película o practicar yoga. No es tan aficionada a la vida nocturna y prefiere mantener un círculo social más pequeño. Estas diferencias de personalidad no son necesariamente negativas. De hecho, pueden complementar la relación y aportar equilibrio. Sin embargo, si no se gestionan adecuadamente, pueden generar conflictos y frustraciones. Mert podía sentirse sofocado por la necesidad de Afra de tener tiempo a solas, mientras que Afra podía sentirse abrumada por la necesidad de Mert de estar constantemente rodeado de gente. ***La interferencia de terceros, un veneno silencioso ***. En el mundo del espectáculo, es común que existan personas que intenten influir en las relaciones de los famosos, ya sea por interés propio o por simple maldad. Rumores han surgido sobre la presencia de otras personas que pudieron haber sembrado la discordia entre Mert y Afra. Estas personas podrían haber sido amigos celosos, managers con agendas ocultas, o incluso exparejas que intentaban recuperar a uno de los dos. Sus comentarios maliciosos, sus consejos interesados y sus intentos de manipulación pudieron haber contribuido a crear un ambiente de desconfianza y resentimiento. En conclusión, un rompecabezas complejo ***. La ruptura de Mert y Afra no se debe a una sola razón, sino a una compleja interacción de factores. Las diferencias en sus ambiciones profesionales, la falta de tiempo, la presión mediática, las diferencias de personalidad y la posible interferencia de terceros contribuyeron a crear una tormenta perfecta que terminó por separarlos. Es importante recordar que no hay culpables en esta historia. Mert y Afra son dos personas talentosas y ambiciosas que simplemente tenían diferentes prioridades y visión de futuro. No lograron encontrar un punto medio que les permitiera crecer juntos y decidieron tomar caminos separados. Es una lástima que su romance haya terminado, pero es importante desearles lo mejor en sus respectivas carreras y vidas personales. Ambos son jóvenes y tienen mucho futuro por delante. Esperamos que encuentren la felicidad y el éxito que merecen. Y aunque su relación haya llegado a su fin, siempre quedaremos con los recuerdos de los momentos felices que compartieron y la magia que transmitieron en la pantalla.
Su química en Yalan seguirá siendo recordada por los fanáticos de todo el mundo. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya ayudado a entender un poco más el secreto oculto detrás de la ruptura de Mert y Afra. Hemos intentado ser lo más objetivos y respetuosos posible, basándonos en la información que hemos podido recopilar. Gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta teoría tiene sentido? ¿O tienen alguna otra idea sobre por qué Mert y Afra terminaron? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido que les encante. Hasta la próxima. Recuerden, la vida de las celebridades es mucho más compleja de lo que vemos en las revistas y en la televisión.